charla. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Lunes del maravilloso mundo de la Biblia. Desde la parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, les damos un saludo muy especial, siempre con nuestras oraciones para que todos ustedes, nuestra amada feligresía virtual, tengan muchas bendiciones de parte del Señor. Así oramos en nuestro altar, en el altar de nuestro templo parroquial, todos los días por todos y cada uno de ustedes. Y qué bueno poder encontrarnos, primer lunes del mes de septiembre, y aquí estamos. Ya llevamos más de un año de nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Y seguramente que si nos ponemos a hacer un examen interior cada uno de cómo va, pues son muchas las cosas que hemos aprendido. Muchas de las que hablamos aquí a lo mejor se nos pueden olvidar, aspectos más técnicos, más racionales, pero nuestro objetivo fundamental, que es que cada uno de ustedes se enamore cada día más de la poderosa palabra de Dios, que se animen a ir a leerla, que invoquen esa presencia del Espíritu Santo para que entiendan cada vez más el mensaje de la historia de la salvación que hay en la Sagrada Escritura. Ese es el objetivo principal y yo creo que lo hemos logrado. Yo me atrevo a decir que todos los que han seguido este año de encuentro del maravilloso mundo de la Biblia han leído mucho más la palabra de Dios, le han puesto mucha más atención en las celebraciones eucarísticas o en otro tipo de reuniones espirituales. Qué bueno, eso nos da mucha alegría y aquí seguimos para adelante, con paciencia, con nuestra pedagogía que es sin mucho afán, pero aprendiendo bien cada uno de los temas que vamos viendo y siempre, lo más importante y lo fundamental, sumergirnos en este maravilloso mundo de la Biblia. Sean pues todos muy bienvenidos. Vamos a continuar adelante con el estudio de Primera y Segunda Reyes, terminando esta historia deuteronomista que iniciamos con el libro de Josué, luego el libro de los jueces, 1 y 2 Samuel, y ahora ya es nuestro segundo encuentro del libro de los Reyes. Como hicimos con los libros de Samuel, es más o menos la misma metodología, unos aspectos generales y luego unos textos elegidos. Hoy nos vamos a detener sobre todo en esos textos elegidos. Vamos a terminar un poquito los aspectos generales de 1 y 2 Reyes y nos vamos a detener en unos textos, sobre todo hablando de la sabiduría de Salomón, hablando del momento concreto de su infidelidad y la consecuencia de toda esa realidad pecaminosa que está al final de Segunda Reyes, que es la devastación y el exilio. En el estudio de estos tres temas, digamos, grandes, importantes que hay en 1 y 2 Reyes, pues también vamos a hablar de dos profetas llamados en los estudios bíblicos no escritores. Vamos a tener nosotros nuestro módulo de profetas, donde estudiaremos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Amós, aquellos profetas que quedó un libro bíblico de ellos. Pero en 1 y 2 Reyes tenemos a dos grandes personajes que sobre todo le predicaron a ese pueblo en contra de la idolatría, y son Elías y Eliseo. No escritores, porque de ellos no quedó nada escrito en la palabra de Dios como tal, pero sí está en 1 y 2 Reyes como toda esa obra que ellos realizaron y sobre todo el mensaje que proclamaron, y lo vamos a ver también nosotros un poquito. Hoy vamos a terminar las generalidades, vamos a empezar a leer algunos textos fundamentales y el próximo lunes acabaremos leyendo otros textos fundamentales y, si nos queda el tiempo, nos vamos a introducir en la historia cronista o historia del cronista. 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Muy bien, vamos entonces a iniciar con nuestra oración para esta noche, tomada del Salmo 40, los versículos del 6 al 10. Hace 8 días oramos con este mismo salmo,
versículos del 1 al 5. Hoy continuamos con la breve meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu bueno, Espíritu de Dios, Espíritu que iluminas nuestra vida. En esta noche de lunes o en cualquier momento que tus hijos vean esta enseñanza, te pedimos, como lo hizo Salomón, que nos regales el don de la sabiduría. Sabiduría para discernir, sabiduría para saber elegir, sabiduría para optar siempre por tu camino y lo que tú esperas de nosotros. Que estos minutos que vamos a estar esta noche dando esta enseñanza, que estos minutos en los que seguiremos sumergidos en tu poderosa palabra, sean para nosotros de entendimiento y de sacar enseñanzas muy concretas. Salmo 40, versículos del 6 al 10. Dichoso quien pone su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no se va con los idólatras que corren tras el engaño. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío? ¿Cuántos proyectos para nosotros? No hay nadie como tú. Yo quisiera contarlos, publicarlos, pero son innumerables. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero hiciste que te escuchara. No pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo digo, aquí estoy, para hacer lo que está escrito en el libro acerca de mí. Amo tu voluntad, Dios mío. Llevo tu ley en mi interior. He proclamado tu fidelidad en la gran asamblea. Tú sabes, Señor, que no me he callado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ayúdanos, Señor, a poner siempre nuestra confianza en ti para ser bienaventurados. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros proyectos en tus manos. Ayúdanos a proclamar tu fidelidad delante del mundo. Gracias, Señor, por tenernos aquí esta noche y gracias por el mensaje que de estos dos libros de Reyes vamos a sacar para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en oración. Siempre lo decimos que este rato que estamos aquí, estos 50 minuticos, esta hora, pues es un rato de ejercicio espiritual, es un retiro. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y su estudio no como algo por allá en las nubes ni simplemente racional, sino cuando lo vemos como lo que es. Palabra de Dios que toca nuestros corazones, palabra de Dios que ilumina nuestra vida. Entonces este ratico se hace muy rápido y más que un poco de enseñanzas para que ustedes se memoricen, es tocar nuestro corazón y entender lo que el Señor va queriendo de cada uno de nosotros. Muy brevemente la tareita del lunes pasado, en el capítulo 3 del libro de Reyes, del primer libro de Reyes, está el ejemplo de la sabiduría de Salomón, la primera actuación de él después de haber pedido la sabiduría a Dios. Ese texto tan hermoso de comienzo del capítulo 3, donde nos habla de la petición que Salomón le hizo a Dios, lo vamos a leer si alcanzamos hoy y si no el próximo lunes, pero es uno de los textos escogidos porque es muy hermoso. Hay una ironía muy grande allí porque después Salomón se salió de esa sabiduría que le había pedido a Dios, pero mientras se mantuvo fiel a Dios, fue de gran éxito su reinado, como lo veíamos hace 8 días, de una manera religiosa, de una manera moral, de una manera cultural, de una manera política.
de una manera también, digamos así, de ornamentación y de edificaciones materiales, un progreso en todo el sentido. No nos vamos a cansar de repetirlo, y es la enseñanza central de 1 y 2 Reyes. Todo estuvo cuando Salomón se dejó llevar por la idolatría, cuando empezó a adorar falsos dioses, cuando quebrantó su alianza con Dios. Ahí fue el ocaso, fue la destrucción, fue el acabose, que repercutió más en las generaciones siguientes, después de su muerte. Digamos que hasta su muerte fue un periodo esplendoroso para el pueblo de Israel, pero fue en sus sucesores donde se dio, digamos, toda esa realidad de la división, que luego terminaría con la devastación y el exilio. Lo vamos a ir viendo, pero la pregunta concreta era el primer ejemplo de actuación, de puesta en práctica de la sabiduría de Salomón. Entonces, en los versículos del 16 al 28 de ese capítulo 3 nos cuenta esa historia tan especial, cuando le tocó intervenir ya como rey para resolver el litigio entre aquellas dos mujeres que estaban enfrentadas por la maternidad. Uno de los niños murió, eran dos mujeres. No vamos a leer el texto, de pronto cuando leamos la invocación de la sabiduría lo leamos, porque está ahí enseguida, pero ustedes lo leyeron. Y si no, vayan, lean lo, que es maravilloso. El primer y segundo libro de Reyes es una maravilla leerlos, porque es agradable, es una historia de salvación, la historia de Dios, pero es muy agradable. Yo soy buen vendedor de la lectura de la palabra de Dios. Yo me entusiasmo diciéndoles a ustedes: hay que leerla, hay que tocarla, hay que tenerla en las manos. Yo a veces uso la lectura en el celular cuando no tengo la Biblia en la mano, pero lo ideal es tener la palabra en la mano. Estas ediciones en papel, tenerla en la mano, leerla, no me voy a cansar de decírselo, subrayarla, tocarla, tener cerca nuestra palabra para que el Señor nos hable a través de ella. Y entonces son unas historias muy interesantes. Esta historia de la resolución de aquel litigio, entonces dos mujeres prostitutas que vivían en la misma casa y tuvieron, con la diferencia apenas de unos días, cada una su bebé, y una de ellas, mientras dormía, aplastó el bebé y lo mató, y fue y se lo cambió a la otra mientras dormía. Le dejó el niño muerto a la otra y se trajo el niño vivo para ella. La otra al día siguiente dijo: bueno, pero este no es mi hijo, este no es mi hijo, me lo cambiaron. Y llega Salomón a resolver el litigio, y entonces les dice: eso es muy fácil, entonces tomemos una espada y partámoslo en dos para que se acabe este problema. Y obviamente la que suplicó que no lo hiciera era la verdadera madre, y de esa manera Salomón resolvió el problema y se dio cuenta quién era la verdadera madre. Así resumidita la historia, ustedes la pueden leer allá paso por paso en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, versículos del 16 al 28, una historia muy interesante. La segunda pregunta, también muy interesante, en el segundo libro de Reyes, donde la pregunta era dónde aparece por primera vez en la Biblia la multiplicación de los panes, y aparece en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos del 42 al 44, precisamente uno de los milagros realizados por el profeta Eliseo, quien aparece en el texto bíblico, una serie de milagros realizados por él. En el contexto histórico había una hambruna tremenda, la gente estaba padeciendo de hambre, era una época demasiado difícil porque había una sequía que ha sido pues comprobada también extrabíblicamente, y entonces mucha hambre en toda la región, pero Eliseo intervino allí varias veces en favor de los necesitados. Es muy bonito porque es un texto muy breve, versículos del 42 al 44 del capítulo 4 de Segunda Reyes, pero tiene muchas características similares a la multiplicación de los panes que hace el Señor en los evangelios, sobre todo en ese capítulo 6 de San Juan. Tiene mucha similitud. Como es breve y como es estudio de Segunda Reyes, pues lo vamos a leer, porque aquí venimos es a leer la palabra de Dios, que es lo que más nos interesa. Seguramente ustedes lo leyeron, pero vamos a leerlo aquí rápidamente.
Llegó un hombre de Baal-Salsa trayendo al hombre de Dios el fruto de las primicias, 20 panes de cebada y espigas nuevas en su alforja. Eliseo ordenó: dáselo a la gente para que coma. Pero su criado le contestó: ¿cómo voy a dar de comer con esto a 100 hombres? Eliseo insistió: dáselo, porque el Señor dice: comerán y sobrará. Él se lo sirvió, comieron y sobró según la palabra del Señor. El relato es muy resumido. Si ustedes miran hacia atrás, va a hablar de toda esa situación difícil que estaba viviendo el pueblo desde el inicio del capítulo 3, desde el final del 2 y el capítulo 3 de Segunda Reyes. Nos van a mostrar todos esos grandes milagros realizados por Eliseo. Volveremos un poquito sobre estas acciones de Eliseo, pero aquí lo interesante es eso. Recuerden ustedes allá en el Evangelio, cuando está la multitud allá en la explanada, en la montaña, y el discípulo le dice al Señor: Señor, mandémoslos para la casa porque esta gente tiene hambre, llevan varios días detrás de nosotros, devolvámoslos. Y el Señor dice: no es necesario que se vayan, vamos a darles nosotros de comer. Y el discípulo le dice: ¿y cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso si aquí no tenemos nada? Miren que es lo mismo. ¿De dónde vamos a sacar pan para toda esta multitud? En Segunda Reyes le dicen al profeta: pero si son más de 100 personas, ¿de dónde les vamos a dar alimento? Y se empiece a repartir el poquito que tiene, que tranquilo. La misma palabra nos enseña: comerán y sobrarán. Comerán y sobrarán. Eso se llama declarar en el nombre del Señor. Enseñanza para nosotros hoy. Hay que declarar en el nombre del Señor. El Señor siempre va a actuar en favor nuestro. Tenemos que estar seguros y convencidos que es así. Y recuérdenlo siempre, es la enseñanza general de la hermosa palabra de Dios. Mientras haya fe y mientras haya convicción, el resto lo va a hacer el Señor, porque Él hace posible lo imposible. Y se da la multiplicación de los panes y todos pueden comer, quedaron saciados y sobró, como pasará también en el Evangelio con el Señor Jesús. Siempre se los digo con la tareita, que son preguntas, simplemente llevándolos a ustedes a la lectura atenta, que tengan que ir allá a leer con lupa para encontrar aquello que estamos preguntando. Vamos entonces a sintonizarnos con lo que estamos viendo en Primera y Segunda Reyes, para que vamos hacia adelante. Seguimos comentando las generalidades y vamos leyendo los textos bíblicos que nos hablan al respecto. Primera y Segunda Reyes responden a una pregunta concreta. En últimas, toda la historia deuteronomista. Estamos terminando la historia deuteronomista, que es Josué, Jueces, Samuel y Reyes. 2 libros de Samuel, 2 libros de Reyes. Historia deuteronomista porque se mira a partir de la promesa, o más que promesa, las instrucciones, las exhortaciones dadas por Dios a través de Moisés al pueblo que está a punto de entrar en la tierra prometida. Eso está en el libro del Deuteronomio. Los grandes discursos de Moisés diciendo qué es lo que Dios espera del pueblo cuando entren en la tierra prometida. Entonces, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que son los libros que van después del Deuteronomio, se dedicarán a evaluar si el pueblo cumplió o no cumplió con lo que Dios les pidió a la hora de entrar en la tierra prometida. Así de sencilla. ¿Qué les pidió Dios? Ustedes ya son expertos en eso. No se desvíen, sean fieles, ni para un lado ni para el otro, por el medio. Sean fieles a aquello que han pactado conmigo, ténganme como el único y verdadero Dios. En últimas, todo se resume ahí. Y no ha cambiado nada, hermanos. Lo que Dios nos pide hoy es lo mismo. Que no adoremos falsos dioses, que no adoremos lo material, que no adoremos el dinero, que no adoremos los querer sobresalir por encima de los demás, que nosotros lo tengamos a Él como el único y verdadero Dios. Eso se llama fidelidad, eso se llama cero idolatría, y hoy también es la misma exigencia que Dios nos hace. Entonces, ¿qué hay al final de los libros de Reyes? ¿Qué es el final de la historia deuteronomista?
Estamos en los libros históricos, historia deuteronomista, luego estudiaremos historia cronista y luego estudiaremos los demás libros históricos, donde hay unos personajes edificantes y donde está la historia de los macabeos. La historia deuteronomista gira en torno a una pregunta: ¿por qué la devastación y el exilio? Que es lo último que hay en Segunda Reyes y que nosotros también lo leeremos aquí. Primera y Segunda Reyes entonces nos va a mostrar el gran esplendor de la monarquía, pero luego el ocaso de esa monarquía. El esplendor que empezó con David, que llegó a su superculmen con Salomón. Ya dijimos por qué esplendor: esplendor político, esplendor religioso, esplendor físico lo podríamos llamar, esplendor cultural, esplendor en todo el sentido de la palabra. Los grandes reyes de las regiones iban a visitar a Salomón, a felicitarlo, a admirarlo, a que les enseñara cómo hacía él para gobernar de la manera que gobernaba. Estaba en el curubito, estaba en lo máximo, estaba en el culmen. Todo eso lo pueden leer ustedes ahí en Primera y Segunda Reyes. Pero luego llega el ocaso, que todo va a girar en torno a la infidelidad de Salomón. Después de la muerte de Salomón queda su hijo encargado, pero se mete allí un funcionario del rey, lo vamos a ver, y hay toda una división, queda norte y sur, dos reinos, y ahí viene el acabose, y luego vendrá Babilonia, porque un reino dividido quedará en ruinas. Llega Babilonia y lo que hace es acabar con la ciudad de Jerusalén, y los que quedaron vivos se los llevaron exiliados. Eso fue lo que vimos hace 8 días en resumidas cuentas. Entonces ahora vamos a ver con unos textos concretos más detalladamente toda esta realidad de Primera y Segunda Reyes para que ustedes queden expertos. Yo tengo como la tranquilidad en conciencia que lo que vamos viendo va quedando muy claro. Yo digo que desde Génesis hasta Segunda Samuel, los que en este momento han seguido todo el curso, sea en vivo, sea después viendo las enseñanzas, yo estoy seguro que entienden muy bien esos libros y pueden ir a leer cualquier texto de ellos y los entenderán perfectamente. Con Primera y Segunda Reyes vamos de la misma manera. Hoy vamos a ir leyendo algunos textos y el próximo lunes continuaremos y ahí terminamos esta historia deuteronomista. Entonces, ya metámonos de lleno en Primera y Segunda Reyes, entonces ya en nuestro encuentro de hoy. Entonces, si ustedes miran, recuerden que yo lo que les digo es que yo cojo la palabra de Dios, la voy mirando y les voy dando unas enseñanzas concretas a partir de lo que hay aquí. Si ustedes cogen su Biblia, no la vayan a coger en este momento porque se me desconcentran, pero ojalá la tengan ahí abiertica en Primera y Segunda Reyes, en alguno de estos textos, con una velita encendida, porque acuérdense que aquí estamos en puro ambiente de oración. Entonces ustedes ven que los 3 primeros capítulos, sobre todo los 2 primeros capítulos, nos cuentan como el final de todo el reinado de David hasta la muerte propiamente de David. Y luego ya entra propiamente toda la historia de Salomón. Entonces esa historia de Salomón podríamos decir que empieza propiamente en el capítulo 3, aunque antes es mencionado, pero desde el capítulo 3 de Primera Reyes hasta el capítulo 11, donde está su infidelidad, pues nos cuentan como el gran esplendor de la época de Salomón. Del capítulo 3 al 10, el gran esplendor de la época de Salomón. Y luego en el capítulo 11, el acto concreto de su infidelidad, que lo vamos a leer aquí, y a partir de ahí viene toda la decadencia del rey. Estos son simplemente datos pues como de un estudio serio de la palabra de Dios, cómo dividir el texto para que sea fácil leerlo. La recomendación que yo siempre les hago: esta diapositiva, por ejemplo, usted escríbala si quiere, escríbala y en una hojita métala, introdúzcala ahí en el comienzo de los libros de Reyes, para que cuando usted dentro de 10 o 20 años quiera volver a meditar el libro de Reyes, se acuerde de este estudio que hacía en época de pandemia del maravilloso mundo de la Biblia, y que seguiremos con pospandemia porque ya no lo podemos parar. Este estudio, entonces usted va a decir: ah, claro, yo debo leer el primer libro de Reyes de esta manera,
Los 2 primeros capítulos me hablan de la parte final del reinado de David. Del capítulo 3 al capítulo 10 me hablan del esplendor de la época de Salomón. Y a partir del capítulo 11 empieza la decadencia debido a la infidelidad de Salomón. Vamos a ir viendo. Y después están el profeta Elías, el profeta Eliseo, y luego todo lo referente a la devastación, a la destrucción y al exilio del pueblo de Israel. Lo vamos a ver. Listo. Entonces, Primera Reyes capítulo 1 versículos del 3, Primera Reyes capítulo 3 versículos del 1 al 28, capítulo 3, es decir, prácticamente todo el capítulo 3, que nos muestra la sabiduría de Salomón. Está cuando Salomón le pidió a Dios esa sabiduría para gobernar, y está allí ese primer ejemplo de sabiduría del que hablábamos ahora en el ejercicio. Salomón amaba a Dios y andaba según los preceptos de su padre. ¿Qué pidió? Pidió sabiduría para gobernar, obtuvo todo el discernimiento, organizó y estructuró el reino e hizo grandes construcciones como el templo, como el palacio real, como las murallas, organizó toda la ciudad. Entonces, como lo prometido es deuda y dijimos que hoy vamos a dedicarnos a unos textos escogidos, vamos a leer ese capítulo 3 y lo vamos comentando con el fondo de esta diapositiva, que es donde está la clave en últimas hasta el capítulo 10. Lo que tienen ustedes ahí es el momento en que Salomón pide la sabiduría, pero también el desarrollo que se da a partir de ahí, porque Dios le da esa sabiduría que ya vamos a hablar justamente en qué consiste, y eso le da para organizar y estructurar el reino, política, religiosa, física, geográficamente, militarmente. Se convierte en el rey de moda. Era el rey de moda Salomón de toda la región. Los otros reyes venían a pedirle consejo de cómo tenían que actuar. ¿Y dónde estuvo la clave? Que le pidió la sabiduría a Dios y que fue fiel a Dios. Es muy bonito. Vamos a leer porque es muy interesante. Los primeros versículos, el primer versículo de ese capítulo 3 nos habla del matrimonio de Salomón. Estamos en Primera de Reyes capítulo 3. Salomón se emparentó con el faraón rey de Egipto al tomar a una hija de este como esposa. La llevó a la ciudad de David, a Jerusalén, mientras acababa de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. Lectura atenta de la Biblia. Recuerden, hermanos, recuérdenlo. Miren, como lo hacemos en este curso, hoy ya llevamos casi media hora de encuentro. ¿Cómo lo hacemos? Despacio, 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 sin afán. Hermanos y hermanas, para toda la vida. Esto no es un curso intensivo, vamos sin afán, pero entendiendo, teniendo la poderosa palabra en la mano y enamorándonos cada día más de ella. ¿Por qué les estoy haciendo este paréntesis? Porque miren, en este primer versículo del capítulo 3 de Primera Reyes ya nos cuentan las grandes obras de Salomón, para que ustedes no digan que el padre Guillo me las está inventando. Miren, dice que se emparentó pues con la hija del rey de Egipto. El tipo sabía por dónde se metía, era sabio. Se emparentó con la hija del rey de Egipto, se casó con ella y la llevó a la ciudad de David mientras acaba de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. Hablábamos aquí en algún encuentro hace mucho tiempo de esas murallas de Jerusalén y lo vamos a ver al final con lo de la devastación. Recuerden que como era una época de guerra, ustedes a veces me preguntan por ahí en correos o de frente que por qué tanto ejército, que por qué tanta sangre, que por qué tantos muertos a espada, que cómo así que llegó un pueblo y arrasó con el otro pueblo. Es lo que se llama en estudios bíblicos, una palabrita en alemán para que se la aprendan, el Sitz im Leben, Sitz im Leben, que se llama el ambiente vital. Hacía tiempo no les chicaneaba con una palabra, fueran en griego, en hebreo, en arameo o en alemán también. Sitz im Leben, ambiente vital, el contexto propio de la época. A la hora de estudiar la Biblia es muy importante uno ubicarse en lo que pasaba en cada tiempo. Hay cosas que obviamente en el tiempo de hoy no caben, pero en ese ambiente vital, en el Sitz im Leben, hay que entenderlo como es. Entonces,
los pueblos los rodeaban en murallas, las ciudades, para que cuando vinieran los ejércitos de los otros pueblos no pudieran meterse allá como Pedro por su casa. Y había la puerta de la ciudad y era custodiada por el ejército, y el resto era todo en murallas. Entonces no tenían por dónde entrar a la ciudad, y la puerta se cerraba, la puerta de la ciudad. Digamos que entonces vivían allá dentro de la ciudad y allá no podían ni salir ni entrar, porque estaba la puerta de la ciudad. Muchos textos bíblicos, cuando lleguemos a los libros sapienciales, vamos a ver lo bonito que habla de las murallas y de la puerta de la ciudad. Entonces miren ustedes, nos cuenta el primer versículo del capítulo 3 de Primera Reyes, que entonces Salomón estaba haciendo el palacio del rey espectacular, el templo de Jerusalén súper espectacular como tenía que ser, y construyendo las murallas de la ciudad. Vamos a ver, esto no se les olviden estos detalles, porque vamos a ver el próximo lunes, al final de Segunda Reyes, que todo eso se destruyó. Llegó el ejército babilonio con Nabucodonosor a la cabeza, y como dicen las abuelitas, no dejaron títere con cabeza, acabaron con todo. Eso es lo que se llama la devastación, y se llevaron exiliados a los que quedaron vivos, ya lo saben, consecuencia de la infidelidad, de haber quebrantado la alianza. Muy bien, el pueblo ofrecía, versículo 2 y siguientes del capítulo 3 de Primera Reyes, el pueblo ofrecía sacrificios en los altosanos, porque aún no se había edificado un templo en honor del Señor, en las terrazas. Como todavía el templo apenas estaba en edificación, entonces el culto a Dios, el sacrificio, se lo ofrecían en las partes altas, en las terrazas. Es algo muy bonito de este contexto bíblico. Perdónenme que me queden tantos detalles, pero estamos estudiando la Biblia. Esto no se puede pasar pues de largo, porque esto es cultura bíblica, cultura bíblica. Estas son cosas que a ustedes se les quedan porque son muy interesantes. Otras cosas que digo más ladrilludas, como les decía el lunes pasado, a lo mejor no se les queden, pero estos detalles yo sé que sí. Y a mí me gusta enseñarlo así, me emociono, me quedo ahí, pero yo sé que a ustedes también les gusta. Entonces los altosanos. Es muy bonito porque en el Antiguo Testamento siempre hay como esa concepción para adorar a Dios en la altura, la montaña. La montaña es el lugar del encuentro con Dios, y no solamente en el Antiguo Testamento. Acuérdense que hay varios relatos del Evangelio que nos cuentan que el Señor subía a la montaña a orar, y en una montaña fue la transfiguración, por ejemplo. Y varios textos nos dicen, el Señor subió a la montaña y se ponía a orar. El sermón de las bienaventuranzas, por ejemplo, fue en la montaña, ¿cierto? Y así muchos otros textos. Y en el Antiguo Testamento siempre se busca esa altura, la montaña del Sinaí, que siempre fue el lugar del encuentro de Moisés con Dios. Y entonces nos cuenta aquí en Primera Reyes que como todavía no estaba el templo de Jerusalén construido, donde se reunían a adorar a Dios, al Dios de Israel, en los altosanos, es decir, en las terrazas, en las partes altas de algunas construcciones. Salomón amaba al Señor siguiendo las normas de su padre David, pero también él sacrificaba y quemaba incienso en los altosanos. El rey fue a sacrificar a Gabaón, el altozano más importante, y ofreció 1000 víctimas en holocausto sobre aquel altar. Allí el Señor se le apareció en sueños durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Imagínense ustedes. Salomón le respondió: tú favoreciste mucho a mi padre David, tu siervo, porque caminó en tu presencia con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Esto es muy bonito. ¿Por qué le fue bien a David? ¿Y por qué David dejó sembrado el inicio de todo ese esplendor del reinado de Israel? Miren ustedes, porque caminó en presencia de Dios con fidelidad, con justicia y rectitud de corazón. Imagínense esas virtudes para uno pedirle a Dios: fidelidad, justicia y rectitud de corazón. No se les olvide, subrayenlo allá en sus Biblias. David tuvo todo su esplendor porque fue fiel, fue justo y actuó siempre con rectitud de corazón. Una maravilla, hermoso. Nos podríamos
quedar ahí, pero tenemos que avanzar. Le has conservado tu favor dándole un hijo que se siente en su trono, como hoy sucede. Salomón reconoce que es nombrado rey por pura gracia de Dios. Recuerden cuando vimos aquí el primer libro de Samuel en el capítulo 8. El pueblo pidió un rey, pero Dios tenía en su proyecto perfecto, en su plan providencial, darle un rey a Israel. Les dio a esos reyes de los comienzos, les dio también a David, pero al gran Salomón. Todo en un designio perfecto de Dios. Ahora, Señor Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, como sucesor de mi padre David. Pero yo soy muy joven y no sé cómo gobernar. Tu siervo está en medio del pueblo que te has elegido, un pueblo numeroso que no se puede contar, cuya multitud es incalculable. Ahí sigue la petición de sabiduría, pero paro para decirles, piensen en este retiro que hacemos nosotros aquí cada 8 días, si esta no es la realidad del ser humano. Uno dice, ¿y por qué cambiamos? ¿Por qué nos salimos del camino? Pónganse a pensar. Uno dice, pero si todo va tan bien y todo es tan bonito y todo va marchando de la mano de Dios, ¿por qué nosotros en una opción nuestra nos salimos del camino? Recuerden en el Génesis, los primeros seres humanos, todo era color de rosa en ese paraíso y se dejaron tentar por el demonio. Y si usted sigue leyendo toda la historia de la salvación, es lo mismo. Aquí donde vamos, estamos llegando al culmen, por eso lo estamos viendo despacio. Estamos llegando a un momento histórico fundamental, que es la devastación y el exilio. No se les olvide, para allá vamos. Recuerden que la pregunta clave, la pregunta concreta es ¿por qué la devastación? ¿Por qué el exilio? Como les digo yo a ustedes familiarmente, citando la canción, ¿en qué fallamos? ¿Cuál fue el error? Y miren, en los versiculitos que hemos leído de este capítulo 3, dice que Salomón era fiel, que Salomón se mantenía cerca de Dios, que Salomón le rendía todo el culto a Dios, y además reconoce que todo lo que está pasando en su vida, el ser el rey, el poder gobernar, siendo todavía muy joven, es pura gracia de Dios. Él se dedica a alabar a Dios, a glorificarlo, a reconocerlo como el sublime, como el todopoderoso. Y después vamos a ver más adelante cómo se salió del camino, viendo que iba muy bien, y mientras iba muy bien, como ya lo hemos mencionado, hizo de todo bueno, materialmente, espiritualmente, políticamente, militarmente, todo perfecto. ¿Por qué? Porque iba aferradito a Dios, iba pegado de Dios, pero después, hombre, se dejó salir del camino. Tremendo, es nuestra historia, díganlo allá donde están, no ha cambiado nada, nos salimos del camino y ahí todo se va al piso. Pero bueno, todavía no lleguemos allá, todavía vamos en el color de rosa. Entonces, yo estoy muy joven, tú me has dado esta tarea, voy a suceder a mi padre David, este pueblo es numeroso y yo todavía estoy muy joven. Entonces por eso, Dios mío, tú me estás diciendo que te pida lo que quiera. Versículo 9, capítulo 3. Yo lo tengo aquí subrayado con verde, con rojo. Da pues a tu siervo un corazón sabio. Un corazón sabio. ¿Cuáles fueron las características de David? No se les olvide. Caminó con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Rectitud de corazón. ¿Qué pide Salomón? Pide un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque ¿quién si no podrá gobernar a un pueblo tan grande? Hermanos y hermanas, versículo 9, capítulo 3, Primera de Reyes. Vuelvo y se lo repito. Versículo 9, capítulo 3, primer libro de Reyes. Cuando lleguemos a los libros sapienciales, Sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés, Proverbios, Job, les voy a preguntar cómo se define en la Biblia la sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9.
Da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la sabiduría en la Biblia. Salomón no le dijo, dame la sabiduría, entonces dame un poco de títulos, doctorados, magíster, licencias. No. La sabiduría para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y dónde da la sabiduría a Dios? Al corazón. No es memorizar un poco de cosas. Es que el Padre Guillo es muy sabio porque nos enseña un poco de cosas de la Biblia. No. Sabios ustedes que van por este camino. Sabios ustedes que quieren conocer más la palabra de Dios. Sabios ustedes que hacen oración. Sabios ustedes que piden el Espíritu Santo a la hora de tomar decisiones. Sabios ustedes que quieren actuar siempre haciendo lo bueno. Aquí, corazón, corazón. La sabiduría se pide aquí, no aquí. Usted puede aprenderse 1000 idiomas y puede saberse de memoria 80.000 libros y puede ser un erudito en lo que hace en su vida diaria, pero la sabiduría es un corazón sabio. Y ustedes me preguntan, ¿qué es un corazón sabio? La respuesta se las da el rey Salomón: el que pide de lo alto el discernimiento para saber elegir lo que es bueno y lo que es malo, y dejar aparte lo que es malo, elegir siempre lo bueno y rechazar lo malo. Esa es la sabiduría. ¿Quién es una persona sabia? Aquella que no obra a toda hora como a lo que caiga, o aquella que sabiendo en su mente y en su corazón y en su conciencia que va a actuar mal y de todas maneras actúa mal, que sabe lo que es pecado y sin embargo se deja llevar por el pecado. Esa es una persona necia. En la Biblia, lo vamos a estudiar en los libros sapienciales, las dos caras de la moneda son la sensatez y la insensatez, la sabiduría y la necedad. ¿Quién es el sabio? El que pide el Espíritu de Dios para discernir, eligiendo lo que verdaderamente es bueno. Ese es el sabio. ¿Quién es el necio? El que sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, opta por lo que es malo. Ese es el necio. Cuando nos salimos del camino de Dios, Salomón aquí es el rey sabio, pero cuando Salomón en el capítulo 11 de Primera Reyes cae en el pecado de la idolatría y se sale del camino de Dios y quebranta la alianza, ahí es el rey necio. En él están las dos caras de la moneda. ¿Y cómo termina la historia? En división del reino, en destrucción, en devastación, todo eso tan bonito que hizo, las murallas, el palacio del rey, el gran templo de Jerusalén, signos de su sabiduría, porque estaba en el camino de Dios y era fiel a Dios. Cuando cayó en la necedad, todo eso se desapareció, todo eso quedó en ruinas. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Cuando nosotros sabemos discernir, cuando nosotros sabemos optar, cuando elegimos lo bueno, que es todo lo que viene de Dios, entonces, época de esplendor. Pero cuando nos salimos del camino, somos necios, viene la devastación y viene el exilio. Muy bien, yo creo que queda muy claro. Sabiduría, si los tuviera presenciales haría un examen bien bueno. Defíname la sabiduría desde el primer libro de Reyes. Ustedes me contestarían inmediatamente: padre, eso es muy fácil. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Sabiduría, el don del discernimiento para optar siempre por lo que es bueno. Esa es la sabiduría. Listo. No se les puede olvidar. Entonces, ¿qué pasó? Agradó mucho al Señor esta petición de Salomón y le dijo: ya que has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia. ¿Como quién? Como David. Fidelidad, justicia y rectitud de corazón. No se les olvide, eso no se les puede olvidar. Las tres virtudes del rey David que están en el versículo 6 de este capítulo 3. Porque caminó en tu presencia con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Muy bien.
te concederé lo que me has pedido, te doy un corazón sabio. ¿Sí ven? No es sabiduría así como algo por allá en el aire, como sabiduría, por allá donde estará, no, corazón sabio, que fue lo que él pidió, un corazón sabio. Y ya explicamos de qué se trata. Un corazón sabio y prudente. Prudencia. La prudencia que hace, ya casi nos toca rezar la novena de Navidad, ya vamos a llegar. Como dicen por ahí en los comerciales de radio, ya huele a diciembre. ¿Qué vamos a decir? La oración, la prudencia que hace verdaderos sabios. ¿Qué le dio Dios a Salomón? Un corazón sabio y prudente. Van unidas las dos, sabiduría y prudencia van unidas para discernir lo que más conviene. Como no ha habido antes de ti ni habrá después. Pero además te añado lo que no has pedido, riquezas y gloria en tal grado que no habrá en tus días rey alguno como tú. Oído con esto. No, es que esto es como para no decir nada más hoy. Esto que sigue es como para no decir más nada. Yo no creí que me iba a quedar yo con este texto de Salomón de capítulo 3, pero es que es demasiado hermoso, la verdad. Miren esto que dice en el versículo 14. Si caminas por mis sendas y guardas mis preceptos y mandamientos, como hizo tu padre David, te daré una larga vida. En la Biblia, larga vida es resultado de hacer la voluntad de Dios. El premio de Dios a los justos, y justo es el que hace la voluntad de Dios, ya lo hemos dicho también, justo en la Biblia es el que obedece a Dios, pero mire la condición que le pone Dios a Salomón. Le dice, caminas por mis sendas, guardas mis preceptos y mandamientos como lo hizo tu padre David. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca de la alianza del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y dio un banquete a todos sus servidores. Muy bien. Esto merece un poquito de caléndula porque está demasiado hermoso. Entonces, recapitulemos hasta ahí, que ahí termina como tal la petición de la sabiduría y luego sigue lo que estaba de tareita, que es el primer caso de resolver un acto concreto como le tocaba a los reyes. Recuérdense que a los jueces también, y estos son la continuación de los jueces. Recuerden que no era solamente gobernar por ahí arriba, sino involucrarse mucho en las decisiones del pueblo. Entonces miren ustedes, Salomón, Dios se le aparece en un sueño y le dice, bueno Salomón, como usted es el rey de mi pueblo, entonces pídame lo que quiera. En ese tiempo, y por eso lo menciona aquí, contexto vital, ¿cómo se dice? Sitz im Leben, alemán, Sitz im Leben, ambiente vital, contexto vital, las características de lo que sucedía en ese tiempo, cómo vivía el pueblo, cómo eran sus personajes, qué era lo que hacían, qué era lo que no hacían. Ese es el ambiente vital. Entonces, ¿cómo eran los reyes de la época? Entonces ellos querían tener todas las propiedades, todas las mujeres, todas las riquezas, toda la tierra, tener el dominio total. Entonces Salomón hubiera podido pedirle eso a Dios, porque le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón le hubiera podido decir, no, que yo tenga absolutamente el dominio y todas las propiedades y todas las riquezas y todo el ganado y toda la artillería y todo el ejército. Pero le dijo, no, vea, si usted me montó a mí en este barco, Dios, si usted me va a poner a mí siendo tan jovencito a suceder todo lo que hizo mi padre David, entonces yo lo que le tengo que pedir es un corazón, no se les olvide, un corazón sabio para poder gobernar este pueblo, para poder discernir lo que es bueno y lo que conviene a este pueblo. Entonces Dios le dijo, me agrada mucho tu petición. Pudieras haber pedido cosas materiales, ejércitos, ganados, fincas, de todo, pero me has pedido un corazón sabio. Entonces yo te voy a dar un corazón sabio, pero como me agradó tanto tu petición, también te voy a dar todo lo material, te lo voy a encimar. Pero entonces yo te voy a poner una condición: sé obediente a mis mandatos, sé obediente a mis requerimientos y camina por el camino que yo te voy trazando. No te desvíes. Eso aquí lo hemos repetido, ustedes dirán, pero es que yo les he dicho, la Biblia es lo mismo, la Biblia es muy fácil de estudiar. Cuando empezamos a estudiar aquí el libro de Josué, la conquista de la tierra prometida, vaya lea usted allá otra vez, lo leímos aquí. Vaya lea los primeros capítulos del libro de Josué, el primer capítulo. ¿Qué le dice Dios? Camina recto, lo repetimos mucho aquí. No te desvíes para ningún lado, camina recto.
Y ahora a Salomón le dice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, ustedes pueden leer eso que sigue tan bonito, que es el ejemplo de sabiduría, que yo se lo sinteticé ahora en la tareita y que yo sé que lo leyeron para la tarea, y es muy fácil de entender. Usted lo lee e inmediatamente lo entiende. Aquellas dos mujeres, uno de los niños murió, entonces ella, la más avispada, quería quedarse con el niño vivo y le dejó al otro ahí al muerto, y Salomón resolvió eso muy fácil. Sabiduría práctica y concreta para resolver las cosas. Pero bueno, no alcanzamos a leer. Entonces, capítulo 3, versículos del 1 al 15, está ese texto espectacular. Yo les pido con el alma, con el corazón, con el amor, vayan y léanlo ahorita lo que acabemos, vuelva y léanlo y degústenlo y coja ya su lapicerito, el rojo, el azul, el resaltador. Este es mi material aquí de estudio diario, vea, el resaltador, para no sacarles mal, vea, el morado, el moradito que está aquí, el verde, cojan y rayen allá. Todo eso, ¿cuántas veces aparece? Lectura atenta, lectura atenta. ¿Cuántas veces aparece en ese capítulo 3 un corazón sabio, por ejemplo, y subráyelo con un color? ¿Cuántas veces aparece justicia? ¿Cuántas veces aparece obediencia? Y es lo que más se repite. Y eso es lo que Dios va marcando. La Biblia se lee así, de una manera atenta, mirando lo que más se repite. Lo vimos aquí en el primer encuentro hace 36. Ya llevamos 36. Todos estos encuentros, los primeros yo les enseñé a ustedes cómo leer la Biblia, subrayar, ir a lo que más se repite, devolvernos en lo que nos parece más interesante. Ahí está la clave de todo. Muy bien, vayan ahora y lean ese capítulo 3 para yo saber que esta hora estuvo muy productiva y que de verdad vamos entendiendo todo. Dentro de 8 días vamos a seguir con lectura. Vamos a leer ese capítulo 11, vamos a leer del segundo libro de Reyes también esas partes donde está lo de los profetas, que es muy interesante, y vamos a leer al final todo lo referente a la devastación y al exilio. Entonces, resumiendo, Salomón amaba a Dios y andaba según los preceptos de su padre. Pidió sabiduría para gobernar, que ya tenemos súper claro que es el don del discernimiento. Organizó y estructuró el reino, y una de las muestras de su gran sabiduría fue las grandes construcciones. Las murallas de Jerusalén, está aquí, lo leímos ahorita, que se llevó a vivir a su esposa a la ciudad de David porque todavía no estaba construido el gran palacio. Estaban construyendo también el templo y estaban construyendo las murallas de Jerusalén. Materialmente hablando, son las 3 hiper mega construcciones, símbolo de la sabiduría de Salomón y del progreso de su reinado. Las murallas de Jerusalén, que ya explicamos de qué se trata, el palacio real, el palacio del rey, y el templo dedicado a Dios, el templo de Jerusalén. Entonces, si usted coge, para que dentro de 8 días nos adentremos de una vez en la infidelidad de Salomón, en la idolatría, si usted coge esos primeros capítulos de Primera Reyes, es lo que va a encontrar. Por ejemplo, a partir del capítulo 5 va a encontrar las grandes construcciones, preparación para la construcción del templo, propiamente la construcción del templo, la construcción del palacio real, luego la llevada del arca hasta el templo. Ahí eso se le va hasta el capítulo 8. Entonces, desde esto que leímos hoy, cuando Dios le da la sabiduría, cuando resuelve el primer caso, teniendo el discernimiento para solucionar el caso de aquellas dos mujeres, lo que sigue a partir de ahí son las grandes edificaciones y el progreso pues también militar, y la visita de los grandes reyes. Por ejemplo, una historia que les recomiendo que se la lean, en el capítulo 10, cuando lo visitó la reina de Sabá, que era una gran reina allá en su tiempo, y ella va a visitar a Salomón para admirarlo. Hizo un recorrido muy lejos para admirarlo, para mirar su reinado, para pedirle consejos, muy interesante y muy bonito. Y luego nos va a hablar
de cómo se cumple esa gran promesa que le hizo Dios, que también le daría muchos bienes materiales y muchas riquezas. Todo eso que les acabo de resumir está hasta el capítulo 10. Está hasta el capítulo 10. Ahí ya vimos en este primer encuentro de lectura, ya segundo encuentro del libro de Reyes, pero este primer encuentro de lectura escogida, textos escogidos, ya nos fuimos hasta el capítulo 10. Queríamos resaltar el capítulo 3, que ustedes van a volver a, mejor dicho, si con todo esto que yo les he dicho hoy, no se me animan a leer Primera y Segunda Reyes, no volvamos a dar este curso bíblico, dejémoslo aquí. Yo pues espero que para el próximo lunes ustedes tengan leído al menos el primer libro de Reyes. Por favor, hermanos y hermanas, por favor, recuerden que vamos despacio, que vamos sin afán, pero recuerden lo que yo les digo. La meta principal es leer la palabra de Dios. O sea, si en un año que llevamos de curso bíblico, usted me dice que hasta el día de hoy va en Primera Reyes, leyendo en orden desde el Génesis, yo quedo feliz, porque entonces usted ya se ha leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, justo 10 libros, miren qué maravilla es. Y así como se los digo yo tan fácil, que lleguemos a eso, que cuando lleguemos al Apocalipsis, usted diga en orden todos los libros bíblicos, lo que se llama el canon bíblico, que ya lo estudiamos aquí, usted de una manera espontánea ya es capaz de decirlo porque está muy familiarizado con la palabra de Dios. Miren qué maravilla. Pero más que eso, el contacto. Usted no se va a acordar de todo lo del Génesis, de todo lo del Éxodo, de todo lo del Levítico, pero el contacto con la poderosa palabra de Dios, con la hermosa palabra de Dios. Aquí vamos a seguir el próximo lunes. Bendito sea Dios que es tan bueno con nosotros, que nos ayuda a entusiasmarnos. Yo entre más leo la palabra, más me enamoro, más encuentro en ella cosas hermosas. Vea, créanme, se los digo con sinceridad. Cosas de las que yo les digo a ustedes aquí en este momento, no las tengo preparadas. Yo mismo me sorprendo de lo que es el Espíritu Santo. Yo preparo muy bien preparadito, yo les hago las diapositivas, preparo, le dedico mucho tiempo, con mucho amor a esto, pero aquí vengo y me pongo a leerles hoy pensaba leerles al menos 2 textos bíblicos, pero miren que no da el tiempo. Alcanzamos a leer 11 o 12 versículos del capítulo 3 porque encontré ahí cosas que hoy me puso mi Dios, que yo no las había visto en años de estudio, porque así es el Señor. Entonces hagan ustedes eso. Espíritu Santo, las pinceladitas que damos aquí de enseñanzas y lectura de la palabra, y usted va a tener ahí enseñanzas para su vida. Acuérdense, un corazón sabio. Pídale usted todos los días eso al Señor, pídaselo. Por la mañana cuando haga su oracioncita personal antes de empezar sus actividades, sí, usted le pide que le vaya bien, que lo cuide, que cuide su familia, que lo ayude a resolver ese problema que tiene, pero lo primero que usted le tiene que pedir al Señor es un corazón sabio, para discernir lo que es bueno y para alejar lo que es malo. Ahí está la clave de todo. Yo quisiera seguir hablándoles, pero no los quiero cansar. Miren todo lo que les tengo preparado para el próximo lunes. Muy bien, vamos a ir familiarizándonos con el libro de Crónicas, que es lo que sigue, 1 y 2 Crónicas. Entonces, ustedes van a leer al menos los 10 primeros capítulos de Crónicas. Les digo una cosa, los primeros capítulos son un poquito duros, son fuertes. No son estas historias que estamos leyendo en Reyes, de Salomón, del profeta Elías, del litigio que tuvo que solucionar Salomón. Es un poquito más denso, pero usted lo va a leer porque vamos a leer toda la palabra de Dios. Léalo con amor, pida al Espíritu Santo, que ahí también hay una enseñanza para usted. Cuando lleguemos allá hablaremos de ello. La primera pregunta es buscar en Primera Crónicas el relato de la unción de David como rey. ¿Dónde está la cita? Entonces usted me va a decir, Primera Crónicas, capítulo 80, versículo 15. La cita exacta donde está la unción de David como rey. Ustedes van a decir, ¿y por qué vamos a hablar de David? Ya no se murió pues. Después les hablaré qué pasa con Crónicas. Pero no se me adelante, porque entonces les hablo otras 3 horas y dejémoslo ahí porque ya llevamos 1 hora. Entonces, busque dónde está la unción de David como rey en Primera Crónicas y me pone ahí la cita. La segunda, la característica más reiterativa en los primeros 10 capítulos de Primera Crónicas.
Cuando usted vaya leyendo el segundo o tercer capítulo de Crónicas, ya tiene la respuesta a esta pregunta. Usted va a decir, vea, esto se parece mucho del capítulo primero aquí en adelante por esto. Usted con espontaneidad y con lo que ha ido aprendiendo, que usted diga, vea, se parece mucho en esto. ¿Qué tiene de muy parecido esos primeros 10 capítulos de Primera Crónicas? Muy bien. Vamos terminando entonces. Con ustedes el tiempo se va muy rápido. Le damos gloria a Dios. Pero entonces vamos a concluir nuestro encuentro de hoy. Vamos a terminar invocando a nuestra Madre hermosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recuerden que desde este momento, cuando terminamos nuestro encuentro, usted puede volver a ver ya esta enseñanza. Ahí queda subida en YouTube, nuestro canal, por donde está viendo usted la enseñanza en este momento, ahí queda subida, para que si necesita repetir, si hay un pedacito que no le quedó claro, si quiere volver a ver una diapositiva, si quiere volver a ver las preguntas del ejercicio personal, vuelva y entre, y ahí lo encuentra inmediatamente, y están todas las anteriores. La primera temporada, esta segunda temporada, todo está subidito ahí en nuestro canal de YouTube para que lo sigan. Muchas gracias, yo los quiero mucho, ustedes son una parte fundamental de mi ministerio, me dan vida, me dan salud, con todo lo que yo sé que le ponen cuidado a nuestro cursito bíblico, a nuestro maravilloso mundo de la Biblia, y aquí vamos, día a día con mucho amor. Recuerden que solo Dios basta, Él es nuestro centro, Él es el que mueve nuestras vidas, Él es el que siempre va a estar ahí con nosotros. Recuerden siempre la invitación, jueves hora santa. Este jueves, que es primer jueves de mes, lo dedicamos a la plegaria, lo dedicamos a pedirle al Señor por todas sus intenciones y necesidades. Los que pueden venir, los que están por aquí cerquita y pueden venir al templo, hemos ido con el permiso de las autoridades aumentando un poquito el aforo, mientras la ocupación UCI, si Dios quiere, siga bajita, y así va a seguir en el nombre del Señor. Y los que sean de lejos, los que son de otros países, los que son de otras ciudades, los que no puedan venir, en 6:30 de la tarde hora colombiana, nuestra Eucaristía, y hacia las 7 de la noche empezamos nuestra adoración eucarística. Recuerden que todos los días en nuestro canal de YouTube, por donde están viendo esta enseñanza, subimos una breve predicación de la palabra de Dios de cada día. Muy bien, Señor los bendiga, los quiero mucho, mil y mil bendiciones, que tengan una noche y una semana muy bendecida, y nos encontramos el próximo lunes.